Constantin. Profe, ¿cuándo? O sea, esta clase de consultas, ¿no? Sobre dudas y todo eso. Sí, sí, sí. Tanto de lo que quedó de teoría como lo que había dejado de laboratorio. Ah, laboratorio. Ok, sí, 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 TP, TP. había tarea de TP. Ah, pero lo de TP es para sexto primero, ¿no? No, para los dos. Ah, recién ahora tienen Ah, profe. rayos. Sí, en serio. No lo sabíamos. Bueno, yo de mi parte no sabía. Eso porque no Pero entro en el ya. TP. Puse mensajito. Puse. No, a ver, yo no fui su profesor. O sea, reemplacé a Yelik mientras no había profesor. Recién la semana pasada tomó profesor y si yo no me equivoco les dejé mensajito. Eso porque no Ah, entro en el Classroom. bueno, A yo ahora me ver. fijo que es. a- Porque yo no sé bueno, nada, disculpe. sí, fíjense, entren al Classroom de TP, les puse el 14 de septiembre cuando tomó. Y creo que esta mañana lo conocieron los chicos de sexto 1, si no me equivoco. Profe, creo que nadie en nuestro curso sabía que lo de TP de orgánica era para sexto segunda. Discúlpenos, No, porque yo no lo entregué. no se preocupen, la Eh, realidad es que o sea, en sí los que me preguntaron algo recién preguntaron ayer, así que no hay problema. Ay, ya lo sé. Bueno, gracias, profe. Disculpe. Y sobre, bueno, tengo dudas de lo que sería de lo que quedó, ay, no, de la orgánica. Sí, arrancamos, De las, arrancamos por ahí, esperen que estoy abriendo las guías. perfecto. Me dan el claim, porque todo esto se los había mandado el claim. Profe, tengo como 4 o 5 dudas de ejercicios. No hay problema. Usted Resolvemos. dígame eh, cuándo puedo decirle las dudas. Así. eh, Ahora tenemos lo mismo yo de cámara. bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué dudas? Bueno, puedo decir mi primera duda entonces. La primera duda que tengo es la del 1334 del punto C. ¿Por qué aclaro esto? 1334. 1334.C. Sí. Eso de resonancia, creo. Es de resonancia.
Sí. ¿Cuál es la duda? Tomar la foto. La duda era en sí cómo eran las estructuras resonantes, porque bueno, yo Tamara hicimos las estructuras resonantes y Tamara se lo pasó al Classroom, pero el tema es que no sabemos bien cómo son las estructuras resonantes. Ustedes tienen, ahí las dibujamos. Hola, profe. ¿Cómo estás? Todo bien, perdón que llegué un poco tarde. No hay problema. Ahí. Del T74C. Ustedes tienen en el C básicamente este alcóxido conjugado al menos con esos 4 carbonos. Entonces, las estructuras resonantes van a estar en base a el desplazamiento de la carga negativa en sí. Si recuerdan que cuando hablamos de estructuras resonantes, o de resonancia, lo que estamos hablando es de movimiento de electrones. Entonces, dibujándolo bien, o sea, bien, nosotros tenemos ese oxígeno lleno de electrones con una carga negativa. ¿Hacia dónde va a ser atraída esa carga negativa? Hacia el resto de los átomos. Entonces, una estructura resonante posible es que un par de electrones sea atraído y forme el doble enlace y la carga se deslocalice en un átomo de carbono. Donde se regenera un enlace cetona la carga queda ahí y el doble enlace se queda ahí. ¿Qué es lo siguiente que puede pasar? Que esta carga siga en movimiento, se deslocalice ahí y la carga quede finalmente en el otro carbono. Formándose el doble enlace ahí. Y la carga negativa ahí. Esas son las 3 estructuras resonantes que tiene esta molécula. Profe, una pregunta, entonces, ¿por qué no sigue el flujo de electrones? ¿Por qué no se mueve más? O sea, si tiene posibilidad de moverse a otro carbono aún. ¿O no lo tiene? Porque la resonancia se mueve sobre electrones p. O sea, es el movimiento de electrones que genera la resonancia sobre orbitales p. Sí, hasta ahí entiendo. Entonces, vos tenés acá este carbono es netamente definido sp3. Sí, eso es SP3. Y este Eso también carbono es es sp3. Eso no puede cambiar en las No, estructuras resonantes. no, es que Perfecto. porque es que vos no tenés cambio de hibridación en los átomos, en la estructura resonante. Sí, Juli, estoy grabando.
O sea, todos estos átomos son Sí. sp2. Y este átomo de Ok. oxígeno que es terminal es P. Entonces siempre se va a mover entre los enlaces sp2. O sea, Eh, enlaces. eh, o sea, lo que estás moviendo, los electrones que están moviendo, se están moviendo sobre orbitales P. Tiene que haber orbitales P disponibles. ¿Cuáles tienen orbitales P disponibles? Aquellos donde Claro. las uniones sigma son sp2 o sp. Perfecto, Entonces, sí. solamente en estos carbonos se mantiene eso. Perfecto, perfecto. Entendí. Tengo más dudas. Si quiere, Sí, sí, te a ver, ustedes agrego. vayan diciendo, el resto también, vayan diciendo, vayan escribiendo en el chat del Meet. Bueno, otra duda es en oxidación de alcoholes, el 13 de 22. El 1322. Exactamente, ¿de qué va a tomar? El 13 de 22. 8, 24, 22. 22, C. Mi duda en ese punto sería, o sea, primero es una oxidación, entonces el alcohol con cromito va a pasar a formar el ácido carboxílico, ¿no? Con cromato. O sea, Sí, es con cromato. trióxido de cromo. No, no es cromo oxígeno 3. Es trióxido de cromo en medio ácido. El Dióxido. trióxido de cromo en Sí, medio sí. ácido forma dicromato. Ah, ok. Ok, ok. Entonces la consulta en sí era si seguía oxidando el aldehído, si se iba a oxidar el aldehído. Sí, el dicromato es el oxidante más fuerte. Y más cuando hay un O exceso, sea, más. vos tenés cromo 6. El Sí, cromo 6 es un oxidante fuerte. O sea, porque es cromo 6 que va a pasar a cromo 3. sí. Entonces, el problema que tiene esta reacción, y por eso es como que la usamos, pero solamente cuando queremos obtener ácidos, o sea que es trióxido de cromo en medio ácido acuoso, en este caso con una mezcla de acetona, porque da todas las condiciones la reacción. Es el oxidante más fuerte que tenemos dentro de alguna forma, o sea, va a afectar tanto al alcohol como al aldehído. Entonces, el producto final siempre de una oxidación poco controlable, como son las oxidaciones con trióxido de cromo o con dicromatos, siempre nos devuelven el ácido. ¿Sí? Es un oxidante fuerte. ¿Qué cosa, Juli? Desde el principio. Ok. O sea, dicromato. Dicromato en medio ácido acuoso. Perdón. Trióxido de cromo. En medio ácido acuoso. Forma dicromato.
La acetona lo que está haciendo ahí es actuando un poco de solvente para que se disuelva bien en el compuesto orgánico, bajándole un poco la polaridad al agua. Como es como es una acetona, es un carbono secundario, está lo más oxidada que posible, así que no va a reaccionar sobre la acetona. Entonces, esta mezcla, o sea, tanto trióxido, o sea, que lo pongamos como trióxido de cromo en medio ácido o como dicromato en medio ácido, nos da como resultado un oxidante fuerte. ¿Sí? O sea, es un oxidante que no es selectivo. Tiene alcoholes, o sea, primarios, lo va a llevar a ácido. Tiene aldehídos, los va a llevar a ácido. Tiene alcoholes secundarios, los va a llevar a cetonas. O sea, es un oxidante que siempre lo va a llevar a la especie más oxidada. Bien, ya entendí. Con el cromo como cromo 6 en cromato, o sea, perdón, en dicromatos o trióxido de cromo en medio ácido. Por eso es un oxidante que solamente utilizamos cuando queremos obtener ácidos, ¿sí? Porque el resultado siempre de este va a ser un ácido. Ok, perfecto. Aún me queda una última duda y, bueno, sí, sería la última duda, creo. ¿Se la puedo dar o, alguien, o dejo que alguien más responda a sus dudas? O sea, no sé, bien qué hacer. Hacer la última duda más sí y seguimos viendo por el chat si surgen otras y que vayan escribiendo las dudas que van surgiendo, más las que tienen. Perfecto. Sería entonces el 1312.c. El 1312.c. Esto sale la especie reductora, creo. Para reducir, si no me equivoco. Entonces, 1312. Repito que es 1312. Sí, 1312c. ahí está. No lo encontraba. En el 1312 tenemos este, ahí, es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Un enlace, uno nada. Ahí, cetona. Y tenemos borohidruro de sodio en metanol. Bueno, pues en sí mi duda sería qué pasa después de reducir a la acetona. Si es que ocurre otra reacción o no. ¿Por qué ocurriría otra reacción? Bueno, no sé, se me ocurrió, o sea, pues ahí está muy mal, pero bueno, o sea, eh, la acetona se va a reducir alcohol, ¿no? La acetona, Sí. acá la acetona se va a reducir alcohol. Sí, el producto. Pero queda el doble enlace. El doble enlace no sufre ninguna reacción El con doble el enlace no sufre cloro. ninguna reacción porque no es borano. ¿Sí? Ojo.
Sí, pero ahora que, o sea, vi el mecanismo de reacción del boro de hidruro y sé que se va un hidrógeno del borano, del boro de hidruro, sí. Sí, Y ahí no forma BH3 que no, reacciona con el doble enlace. No, no. según el... El tema es que en realidad, o sea, o sea, lo que reacciona cuando vos tenés el doble enlace es el complejo BH3 THF. Sí. ¿Sí? La condición de reacción no es la misma. Vos estás sobre un alcohol que mantiene aislado al borano, mientras que el THF o sea, permite el movimiento del borano para que reaccione y se pose sobre el doble enlace. No, bueno, O sea, perfecto. Sería... en realidad nosotros lo simplificamos así, pero la especie que reacciona es esta. No, Por eso no va a reaccionar con el doble enlace. no, ¿Sí? perfecto. Sí, Juli. Ya eso nada más. Y dudo. El THAF hace que el borano actúe sobre el doble enlace. Por eso son importantes las condiciones de reacción. O sea, o sea, en estas condiciones, el borano ataca el doble enlace. En estas condiciones, o sea, lo que se puede formar como subproducto de borano con metanol, puede reaccionar pero en muy bajas proporciones. Entonces podría llegar a formar un subproducto, pero de muy baja concentración. ¿Sí? En líneas generales solamente es selectivo a los grupos carbonilos. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Gracias por responder mi duda. Esa era la única duda que tenía. Que la última, creo. Ya le digo, si encuentro otra duda. Ok, mientras el resto. Profe, después otra que teníamos con los chicos era la oxidación del fenol, Sí, las condiciones de laboratorio, porque solamente encontramos la oxidación del fenol que te da la quinona o benzoquinona creo que era, pero buscamos en el McMurray, en el Wade, en el Klein y solamente encontramos eso nada más, el producto, y no explicaban casi nada más que los reactivos y el producto y y, los que decía condiciones moderadas, nada más. y eso es lo Y que quería que tenemos dudas. pusiera, eso es lo que quería que buscaran. ¿Nada más? Nada más. Ah, ok. Teníamos dudas Bien. sobre si era algo más y todo eso. Si hay que buscar algo más específico, como concentraciones, etcétera, ese tipo de cosas. No, no, no. Es solamente las condiciones de oxidación en las que se tenía que obtener, o sea, oxidaciones moderadas, a Claro. partir de la benzoquinona. Era eso. Ah, listo, gracias. Bueno, listo. Ahí creo que serían todas estas dudas, si no me equivoco. ¿El resto? Dale. Ah, perfecto. Ah, para, uy, no dije.
Ahí me fijo que decía el 102, Juli. Y sí, Alan, cuando oxidas fenol obtenés benzoquinona. No, hay que hacer un cuadro. La idea o sea, ustedes tienen la secuencia, ¿sí? O sea, dentro de la parte de solubilidad, ustedes saben que en base a lo que analizamos en laboratorio es solubilidad en agua, en hidróxido al 5%, en éter etílico, bicarbonato, clorhídrico, bueno, y el resto, el buffer y el sulfúrico. Entonces, lo primero que les pido en el 1,02 es hacer una tabla donde además ustedes incorporen. O sea, vuelvo al apunte. La estructura del compuesto que van a analizar, el nombre del compuesto y si es soluble o no en estas cosas. O sea, colocando en función del análisis de la estructura S y o sea, lo que fuese en función de la secuencia que uno debería ir siguiendo. ¿Sí? En todos los compuestos, o sea, la tabla sería estructura, ese nombre, estructura, todos los compuestos y ir siguiendo el esquema. Entonces, si por ejemplo, si es soluble en agua, si el compuesto, o sea, por el análisis es soluble en agua, bueno, sabemos que o sea, no tenemos que probar en hidróxido de sodio, así que pondríamos directamente una rayita porque no lo analizaríamos y tendríamos que ver qué pasa en éter. ¿Sí? Es como hacer el TP de alguna forma, pero estructuralmente, por polaridad o por propiedades ácido-base. ¿Sí? O sea, hay un video y un apunte, sí. Porque yo tenía unas dudas sobre del punto 102. Dale, ahora las vemos. Decime cuáles. La benceno... Bencenosulfonamida. Bencenosulfonamida. Ahora ahí lo hacemos. ¿Cómo se llama? De la basicidad de una solución de ácido clorhídrico al 5%. Es un ácido fuerte, así que si la base es una es una base fuerte o débil, va a reaccionar con el ácido clorhídrico. ¿Cómo? A la de Santi, que preguntó por lo del ácido. Tomemos ahí el que me dijiste de ejemplo y lo trabajamos sobre ese. Tengo que volver a la estructura. A ver.
ver, no, no era benzofenona. ¿Cuál me habías dicho? Bencenosulfonamida. El N. Benceno. Bien. Esa es la bencenosulfonamida. Entonces, en función, o sea, mirando la estructura, o sea, ¿cómo hacemos el análisis? Primero tenemos que pensar si esto es soluble o insoluble en agua. ¿Qué les parece? ¿Qué me dirían ustedes? Ahí Alan, después vemos el del nitroetano. ¿Cómo vemos si esta molécula es polar o no polar? Ahí tenemos una Alan que dice que es polar, Santi que dice que es no polar y Juli que quiere ver qué es lo que leyó. Cuando hay azufre y nitrógeno va al grupo MN. Sí, va a terminar yendo a ese grupo, sí. Que es más, es lo mismo que dice el apunte de alguna forma. Pero tenemos que entender por qué va a ese grupo. Igual habría que ver si es neutro. No, ahora vemos si es neutro o no. Primero, para ver si es polar o no polar, recuerden que lo que tenemos que ver son los enlaces. O sea, acá tenemos enlaces carbono-carbono que son no polares. Enlaces carbonos e hidrógenos que son no polares. Tenemos enlace carbono-azufre y tenemos enlace nitrógeno-azufre. Y enlaces azufre-oxígeno. La mejor forma de ver la polaridad de eso es ver a través de la diferencia de electronegatividades. Y no sé si tengo acá a mano mi tabla periódica, que debería. Y tenemos 258 el azufre, carbono 255, nitrógeno 3,04 y oxígeno 3,44. Cuando hacemos estas restas,
Esta nos da no polar, seguro, porque es prácticamente cero. Esta es apenitas polar, o sea, porque está en 0,4 justo el límite de no polar, o sea, de polar y no polar. Y esto es lo más polar de todo, 0,86. Y después tenemos que no los había puesto los nitrógeno, hidrógeno. (2,30) y 3,04. Estos que son 0,7. Entonces tenemos todo un lado de la molécula que va a ser polar. Y todo un lado de la molécula que va a ser no polar. Fraccionado, en realidad, por este pedacito. Porque es como, bueno, acá hay grupos polares. Acá hay grupos polares y hay que ver qué pasa. Y esto es no polar. ¿Cuándo las cosas se van a disolver en agua? O antes que eso, primero, para poder ver si la molécula netamente va a ser polar, tendríamos que ver cuáles son los momentos dipolares netos. Y para eso tenemos que volver a lo que sabíamos de estructura y decir, bueno, este nitrógeno es sp3 y este azufre también es sp3. O sea que sabemos que el nitrógeno en forma de tetraedro lo vamos a tener de esta forma. Y acá le voy a poner unido a R porque el enlace nitrógeno-azufre es no polar. ¿Sí? Momentos dipolares de los enlaces van hacia allá. Entonces, en realidad, o sea, va a haber un momento dipolar neto, porque hay dos vectores, que van a ser este y este, que bueno, en realidad tendría que estar saliendo de la pantalla. O sea que tendríamos un momento dipolar neto que estaría moviéndose desde acá hasta ahí. O sea que toda esta parte es polar. ¿Qué pasa con el azufre? El azufre va a tener de igual forma, vamos a ponerlo lo que nos sirve. Los oxígenos el carbono, vamos a ponerle R, vamos a poner fenilo,
y el R, que va a ser todo el resto que está con el nitrógeno. Y pasa lo mismo, tenemos momento ahí, momento ahí. Este vale 0, así que no lo tenemos en cuenta, y este es casi 0. O sea, va a afectar un poquito, pero o sea, no se compara con estos. Y entonces vamos a tener un momento dipolar que va en esa dirección. Además, tenemos un nitrógeno acá. Y los nitrógenos pueden hacer puente hidrógeno con el agua. Y por último, si contamos cuántos carbonos tiene esto tiene 6 carbonos. Todas las cosas que nos pueden servir en base a toda la información que hay en la estructura, en una estructura. Entonces, tiene un lado polar, de un lado tiene capacidad de hacer puentes hidrógenos, y del otro lado tiene algo no polar. Díganme ustedes, con esta información que tienen, ¿sería soluble o insoluble en agua? Soluble. O sea, lo más probable es que sea soluble. ¿Sí? Es un análisis teórico. Después, o sea, esto habría que llevarlo realmente a lo experimental. Y en lo experimental posiblemente sea soluble, pero sea parcialmente soluble, no sea totalmente soluble. O sea, y ahí es donde entra la parte del ojo del criterio. En cierta forma, debería ser soluble o parcialmente soluble. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Nico, que estabas preguntando cómo hacer el análisis. No, por lo menos, ¿por qué es soluble en agua? Sí. Bien. Entonces, después tenemos que ver, o sea, seguimos con nuestro esquema. Tenemos que ver qué es lo que pasa en éter. Entonces, ¿qué diferencia va a tener la sustancia con el éter? Bueno, el éter lo que no va a poder hacer es hacer puente de hidrógeno, entre otras cosas. O sea, si lo probamos en éter, eliminamos esta posibilidad de hacer puente de hidrógeno. Pero la parte de cabeza polar la va a seguir teniendo. Entonces, ¿qué les parecería? ¿Qué dirían?
¿Sería soluble o insoluble en éter? En, en realidad no está tan difícil. O sea, a diferencia de dónde se perdieron. ¿Qué repito? Díganme qué repito. Ok, desde el principio de éter. Me asustaste. Éter etílico. Sí, agua. El éter etílico es un poco menos polar que el agua. Y principalmente una de las cosas que no puede hacer es formar puente de hidrógeno, que es lo que sí hace el agua. Lo que nos asegura de alguna forma que esto sea soluble en agua, o al menos parcialmente soluble, es esa posibilidad de hacer puentes de hidrógeno. O sea, eso nos lo asegura. Ahora tenemos, bueno, en éter, el éter baja la polaridad, o sea que va a ser un poco más afín que el agua con esta parte. ¿Sí? La parte de cadenas de carbono son más afines a la parte aromática. Y esta parte del enlace polar va a ser más afín a estas partes. Entonces, tenemos grupos que son afines a la parte aromática y grupos que son afines a la parte polar. Antes solamente teníamos grupos que eran afines a la parte polar. Y el puente de hidrógeno que definía. ¿Sí, Isa? Entonces sí es soluble. Entonces sí es soluble. Tiene grupos que me van a permitir, o sea, baja la polaridad del solvente, se hace más amigable con esta parte, un poquitito, tampoco mucho, y las partes polares siguen interactuando. ¿Sí? Mientras más partes afines hay, la solubilidad va a ser más feliz. Recuerden que el criterio de solubilidad que podemos utilizar con fuerzas intermoleculares es lo semejante disuelve a lo semejante. Mientras más cosas semejantes tenga, mejor va a ser la solubilidad. ¿Sí? Algo. Algo quedó. Bueno. Si tienen dudas con la parte de agua, o sea, por lo menos con la parte de agua, siempre pueden ir a las hojas de seguridad de las sustancias. Son todas sustancias de laboratorio, buscan la hoja de seguridad de la sustancia y la hoja de seguridad dice el valor de la solubilidad en agua. Pero el valor de la solubilidad es para comprobar que lo que ustedes pensaron es correcto. ¿Sí?
Si vamos a la hoja de seguridad de la bencenosulfonamida, en agua, por cada litro de agua se disuelven 4 gramos de sulfonamida. O sea que tan mal no está. O sea, era soluble. Lo hacen y después ven la hoja, sí. Entonces, ¿es soluble en agua? Sí, Alan. Nitrotano. Ese es el nitrotano. Es nitrogenado, contiene nitrógeno. Así que bueno, quedó más o menos al menos claro cómo analizar si es soluble en agua y soluble en éter. Sí, seguramente lo que entré después esté mal, pero No importa, equivóquense, practíquenlo y equivóquense. Eso está bien, es parte de esto. Sí, estoy grabando la clase, sí. Momento. Después vamos al hidrógeno alfa. Por último, sobre este mismo compuesto, si es soluble en éter, nos dice, bueno, si es ácido básico o neutro, en base al papel tornasol, para poder terminar de definirlo en un grupo. Entonces, lo que tenemos que ver sobre este grupo a ver si vuelvo, es si tiene algún grupo con características ácido-base. Entonces, ¿tiene algún grupo con características ácido-base? Sí, ¿cuál? O sea, la parte amida. En realidad, o sea, con el nombre, o sea, al ser amida, te está hablando de que a pesar de estar unido, o sea, al estar unido al azufre, no es una amina. Las aminas sí tienen carácter básico, las amidas no. Y esto es porque acá hay resonancia entre el nitrógeno, el azufre y el oxígeno. Al estar el par de electrones vinculado en la resonancia para desplazar la carga y darle reactividad a la molécula, el par de electrones no está tan disponible como para hacer un ácido en agua. Entonces, si esto nosotros lo metemos en papel tornasol, daría neutro. Y fíjense que, o sea, si da neutro, ¿dónde estamos? Es el grupo S1 y el grupo S1 contiene alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, nitrilos, amidas monofuncionales de 5 átomos de carbono o menos.
este tiene 6, pero está ayudando esto. Entonces es neutro. Sí, es neutro. Ah, claro, no me cerraba eso de 5 átomos de carbono. O sea, recuerden algo importante, ¿sí? Son reglas. Esos grupos son reglas de solubilidad. No son tajantes tal cual. O sea, es lo que nos permite estimar a nosotros dónde caería, viendo solamente un análisis de la estructura. Y como son reglas, hay excepciones. Y como son reglas, podemos ir al laboratorio y que dé totalmente al revés. No va a dar totalmente al revés, pero algo podría ser menos perceptible al ojo. ¿Alguna otra duda con respecto a solubilidad? Ah, supongo que debería volver a analizarlo de esta forma. Porque estaría- Ok. El hidrógeno alfa que aparece en una regla. ¿Qué hidrógeno alfa, Alan? O sea, cualquier... Creo que ya entendí. Cualquier sea el grupo... Nosotros ponemos un grupo funcional ahí. Del grupo o sea, a partir del grupo funcional, o sea, los carbonos siguientes se denominan como carbonos alfa, carbonos beta, carbonos delta. Cuando hablamos de hidrógenos alfa, es que haya hidrógenos en los carbonos alfa. Por eso un alqueno es o sea, con otro grupo funcional, o sea, que esté alineado de esta forma, se lo llama alfa beta insaturado. Porque estamos usando la nomenclatura de esos carbonos. O sea, que existan hidrógenos alfa es que tiene que existir ese carbono suelto. Si me lo decís por el nitroetano, que vos me lo marcaste, vos acá tenés un carbono alfa. O sea que tiene hidrógenos alfa. No, o sea, vos contás a partir del grupo funcional. ¿Alguna otra duda? No. ¿Cuándo nos volvemos a reunir? ¿Con respecto a qué?